Oye, pero tan... Oye, pero directamente estamos aquí viendo esto. Del tirón. No hay escondite. No para ti. No para mí. ¿Cómo? ¿Para él tampoco? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser un gadget que los muestre los dos a la vez? Intenta no hacerme enfadar, soldado. Toma, tiro en la boca. ¿Y por qué no llevamos un arma principal? Bien, 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 bien. ¡Hostia! Chaval. En el fondo. El arte de Deimos. Vale, y más de Deimos. Un poquito más de Deimos todavía. ¡Eh! Van a cambiar la... Hostia, chaval. Hostia, qué guay ese traje. Vale, las miras que van a cambiar algo también. Azami por la cara. Otro, pero... ¿What? ¿Pero eso qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Y quién es? Ay, 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 estoy muy tenso, ¿eh? Uf, madre mía. El tipo más largo de mi vida. Madre mía, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Se viene. Hombre, la de siempre, ¿qué tal? Muchas gracias, Camille. Oye, qué guay el traje, ¿eh? Venga. Sinister. ¿Special guest at the end? Pone ahí, no, Operator. Deimos, confirmado. Deimos, nuevo personaje confirmado. Vale, la season por encima, ¿vale? A ver lo que es. Year 9 Season 1 starts with a bang. Ajá. And it's all about Operation Deadly. Está en inglés, lo siento lo de abajo, ¿vale? Hay que aprender inglés, chicos. Vale, los nuevos escudos que ya tengo un vídeo que os dejo por aquí arriba. ¿Sí? ¡Por fin! ¡Deimos! No me lo puedo creer. ¿Qué va a decir? Vale. No se unirá al equipo, pero podrá jugar con él. Algo especial, ¿el qué? Ranked Rewards. ¡Ay! Por favor. No me lo puedo creer. Ermita, te amo. No me lo puedo creer. Chicos, año que viene se vienen Rankeds todos los putos días, ¿eh? Se viene ya. ¿Vale? Escudos, perdón si estoy gritando, ¿eh? Viste, te baja la voz. Vale. Posibilidades sobre los nuevos escudos. Hostia, lo que nos acaban de enseñar, ¿eh? Vale. Después de lo de termita, perfecto. Ahora te vamos con los escudos. Buena camiseta esa. De nada. Porque eran una mierda. Sí, sí. Literalmente, es una headshot lottery. La verdad es que no. Ajá. Sí, sí, solo directo de ranked, para conseguir eso. But if you want to go for the kill and you want to use your weapon, you have to open yourself up. You have to become vulnerable. Obviously, it's reinforcing the fantasy of being the tank of your team. We want you to be able to be in that front line. We want you to puedes ser un tanque, puedes estar a primera línea. Eso sí, confiando en tu equipo, como siempre. Ballistic Shields, como estáis viendo abajo a la izquierda, se está moviendo más lento, ¿eh? Cosas nuevas como atravesar. Nuevamente os digo, arriba a la derecha tenéis el vídeo en el que vemos todo lo nuevo. Detrás, oh, muy bien. Tu cabeza siempre protegida. Puedes mirar, eso está muy bien, sobre todo para montaña. Eso está muy bien, pero a mí, por ejemplo, creo que me costaría mucho acostumbrarme, ¿eh? Creo que ahora jugar escudos va a ser mucho más difícil, mucho más útil, pero a la vez mucho más difícil. ¿Vale? Pum. Muerto. Ahí está, le puedes pegar para que vaya más lento. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? No sé si os habéis fijado. Tenía una putísima ACOG, ¿eh? Tenía una ACOG ese arma no tiene ACOG.
Ay, 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 que le van a poner a coger todas las armas otra vez, no me lo puedo creer. Tenía a coger ese arma, ¿eh? Ese arma no tiene... ¡Tiene ACO! ¡Pero que tiene una ACO! Ay, 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 ay. No me lo estoy creyendo. Año 1, vuelve el año 1. La han hecho aposta, que hijos de puta son. La han hecho aposta. Qué barbaridad. Este año tiene pinta de ser muy bueno, Walter. Tienes que empezar a jugar otra vez. Ajá. Cosas nuevas, a ver. Por fin, nuevo anti-cheat. Bueno, nuevo, mejor. Mira la máscara de Demos al fondo, ¿eh? Vale, protección del jugador. Wow, 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 muy guapo, ¿eh? Está muy bien la presentación de este año. With Omen, we are introducing new restrictions to play rank. Vale. Rank is our most competitive playlist. Pues sí, es lo que es. Where you compete against other players based on your performance. ¿Estáis viendo todas las cosas que están poniendo? Esa, la holográfica no era así, ¿no? Siege is a constantly evolving game. The meta changes. There's new operators, new maps, balancing updates, or even gameplay addiction. We know it's not a good experience to be with someone in a team who is not aware of the latest game updates. From now on, we will consider a player as inactive when that player hasn't played any regular PvP match for an entire season. Si no has jugado nada durante toda la season, no puedes. Oh, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. A new player is any player who hasn't played rank before the release of Deadly Omen. Vale. From now on, besides the clearance level 50 requirement, tienes que haber jugado, ¿no? The new players will need to have in their collection at least 10 attacking and 10 defending. Muy bien, por fin, coño. Of the new restrictions is to preserve the competitive integrity of ranked while enhancing the experience for all players. Bien, bien, bien. Ahora los noobs fuera, muy bien. O sea, yo me voy fuera. On data. Ban on data is an amazing system. The goal of it is to better detect and act on cheaters that are ruining the game experience of everybody. Vale. Right now, we are moving from an old model to a new model that would be based on machine learning. This is a key update for our anti-cheat strategy. Perfecto. We will Consta have análisis, muy bien. threshold to make sure that we are not impacting fair and regular players. Ah, vale. We only want to catch cheater and the people that are ruining your game experience. Esperemos. To clean matches in a proactive way. Vale. Our long-term strategy toward cheating and ban on data will be ya ve, Walter, te han nerfeado por ser nivel 16, ¿eh? Pero nada, eso se sube rápido. Y así vas aprendiendo, está muy bien. Muy bien. In addition to accumulating razor-sharp skills and finely tuned instincts, no, hombre, no pongas un anuncio. Razor y pone abajo Philip. Por la cara. No tiene nada que ver. Esto está muy bien, ¿eh? Un nuevo inventario, por fin. Por fin, ¿eh? Todas esas skins que tenéis, todos esos amuletos inútiles que tenéis, ordenados. Por fin. Oye, muy bien, ¿eh? Tontería pequeña, pero muy bien, ¿eh? Ya era hora. Dígame usted. Locker. Muy bien, ¿eh? ¡Oh, qué guay, eh! ¡Hala, hala, hala! Favoritos. Hay muchas cosas, ¿eh? ¡Hala! Muy chulo, tío. Qué bien la han hecho. Qué guay. Todo separado. ¡Oh! Personaje. Oye, muy bien, ¿eh? ¡Hala! Muy chulo. Oh, lo puedes poner en favorito. Muy guay, tío. Ah, qué chulo. Espérate que a lo mejor filtran algo aquí, ¿eh? Así que nos damos cuenta. Tened cuidado. Deep freeze. Latest. Ah, los que has recibido hace poco. ¿El marketplace es multiplataforma? Sí, el marketplace es multiplataforma. Bueno, sí, es con tu cuenta de Ubisoft. In the following seasons, players can expect more updates coming to the locker. Bien. As always, we will continue to listen to your feedback. Muchas gracias, tío, por fin nos escucháis, coño. Bien. No han enseñado lo de los amuletos, ¿eh? Me parece a mí que los amuletos van a estar igual de mierda que antes. Pero bueno. Attachments, esto es muy importante, ¿eh? Atención. Ay. ¿Que vuelve el combo de siempre, ha dicho? Ay, ay, ay. Ah, cogen todas las armas. No me digas eso.
a coger el arma de Jagger. We're going to upgrade the ADS and the attachment Ajá. system. We're going to bring this awesome gunplay and gun feel that we have Gameplay, in Siege, un and poquito we're más de going to gameplay. make it even better. So for the ADS, we're slowing down the time it takes for you to come from the IP to the fully ADS state. Ajá. This means that if you have a plan, you're in control of an angle, you're going to get rewarded here. Hostia, muy gordo eso. Allow us to have more creativity and more control on what kind of bonus we can give to our attachments. Currently in the game, we have the Universal 1X, the 1.5, the 2.0, 2.5, and 3.0. Sí. In Deadly Omen, we're reshuffling them into 4 categories. Solo hay 4. We're going to have the Iron Sights, Vale, las the Iron Universal Sights, 1X, pero eso estaban ya. the Magnified Scope, and the Telescopic Scope. These 4 new categories allows us to give them different bonuses. Vale. Iron Sights will have 10% ADS speed. Oh, no, o sea, nos están diciendo que utilizamos las minas de hierro, ¿eh? Oye, pues muy bien, ¿eh? Me gusta. O sea, ADS es la rapidez, ¿no? Con la que apunta. Hostia, muy lento. ¿Habéis visto eso? Hostia, ¿habéis visto eso? Las ACOG y todo tiene muy lento, ¿eh? Para mirar. A ver, a Magnified, no Magnified y ya está. Vale, el problema es que están... No sé, un poco raro. Están como obligando mucho a que mantengas la mira en ciertos sitios, es decir, el campeo. Pero me gusta, ¿eh? Bueno, a este se le ha ido. ¿Le ha dado? Oye, algo ha pasado, ¿eh? En el público. Justice, right? We're going to change the hipfire bonus into an ADS speed bonus. A 15% bonus. This is huge. But you'll have to be careful on where you're aiming. So now that we have 2 categories that affect the time it takes to go in ADS, well, the angle grip is a bit redundant in this current form. What we're going to bring in Deadly Omen is a 20% reload speed bonus. So if you ¿What? ¿Recarga más rápido? Oye, lo de recarga más... ¿Pero qué tan más rápido? If you thought that reload speed was very spicy for attachment, well, we have the horizontal grip in the attachment that will be available. Oye, está muy guapo el horizontal grip. This one will provide movement speed bonus. ¿Movement? ¿Pero qué están haciendo con este juego? Movement speed. Pero entonces, un personaje que sea 3 de gordo, ¿qué? ¿No? Ahora de repente es más rápido. Es un poco raro eso, ¿eh? Hay muchos cambios y me encanta aprender un juego una y otra vez, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Hay que intentar, pues sí, hay que probarla. Muy bien, muy bien. ¡Deimos! Y yo, no me pongan la miel en los labios, sinvergüenza. Ay, vamos a ver qué viene primero. Layer Comfort. Me van a poner ahora mismo un colchón. A ver, ¿qué van a poner? ¿Cómo? ¡No me lo puedo creer! ¿Esto es real? ¡Mentira! ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin! ¡Hostia! Está muy bien, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? Y para la gente nueva mucho mejor, ¿eh? Está muy bien. Oh, está muy bien, ¿eh? Tío, está muy bien. Qué guay. Qué guay, tío. Eso no estaba bien hecho. La han cortado porque no estaba bien hecho, ¿eh? Ah. Muy bien, muy bien. Si eres muy bueno y no quieres verlo, pues lo puedes quitar. Muy bien, Oye, muy chulo, tío. Qué guay. Ah, el rappel. Hombre, el rappel es algo que es verdad que no se usa mucho, ¿eh? ¿Estáis viendo a Ash con la ACOG? Porque, ¿la habéis visto? Ash con ACOG. Otra vez, ha vuelto. Los granados lo hicieron por mí, sí, pues puede ser, ¿eh? Hostia, mucho más rápido todo, ¿eh? Hola, muy bien, vale, se puede subir más rápido. No, pero, no, de verdad. Habéis visto que le he puesto otra vez la ACOG a Ash, ¿no? Es que a lo mejor no nos hemos fijado, pero hijos de puta que son. Ajá, y lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo de versus AI. Que os dejo por arriba, arriba os dejo un vídeo sobre peleándome contra la IA, que la hicieron muy bien, la verdad. Vale, a ver qué nos cuenta Alex. Training and onboarding. Ok. Vamos a ver.
Year 9 Season 1 is a big season for the Versus AI playlist. Ah, ¿por qué? We're adding 5 new maps to the playlist, Nuevo map, meaning mapa, players vale. can play against the AI in Chalet, Cafe, Bank, Consulate, Vale, and bien. Oregon. No The está mal. Versus AI playlist was introduced last season with 1 map and 5 operators for the defenders to play as. This season, we're adding 5 new maps. Nuevos mapas. And the AI will be able to play as 2 new operators. Ah, Melusi nuevos and operadores, Alibi. Melusi y Alibi. On top of that, we're adding 6 new operators Hola en la that boca, the players can play against the AI as. Players will be able to use Ash, Finca, Bug y Jackal. Vale. Ah, mira, Alien y Ana también. Son buenos personajes, ¿eh? Oye, ¿está diciendo saco? Chicos, ¿han puesto a todas las armas otra vez? No me lo puedo creer, ¿eh? Hola, muy guay, ¿eh? A ver, hay gente que se puede quejar... Uy, uy, uy. Hay gente que se puede quejar diciendo que están haciendo el juego cada vez menos realista. Y lo puedo entender, ¿eh? Pero está diciendo ese ACO mediante todas las armas. Esto es brutal. Bueno, brutal. ¿Esa era el arma de maestro? Dime que sí. Que yo la echo de menos, ¿eh? El arma de maestro con la ACO. Van a balancear a Zami. No me jodas. Pero estaba muy bien. No. No. No, David, la has cagado. No me digas eso, ¿eh? Asami's ability to reshape the map has changed how defense is played in Siege. Ajá. She's brought new gameplay and new strategies, and Sí. that's always great. Sí, pero ¿qué she's pasa? bringing some frustrating situations for attackers. The first one is that Kiba barriers can be deployed from afar, and this is causing attackers to have issues destroying them. Pero and the es la second one gracia is que... that explosives are the main way to deal with them. ¿Y qué pasa? And this is causing a lot of stress on attackers' operators lineup and also on the explosives economy. Pero si hay un montón... Kiba barriers will be vulnerable to bullets. ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué hacéis? 36 bullets to destroy a Kiba barrier. The 417 DMR will require 11 bullets, and the Supernova shotgun will require only 3 shells. Pero, ¿qué hacéis? Quitadlo eso. Me parece una estupidez. Pero ¿cómo van a poner eso? ¿Qué os parece eso? Dejadme en los comentarios, ¿qué os parece? La mierda, ¿eh? Vale. A ver, yo soy sincero, yo tengo mala puntería, pero yo no quiero que me hagan el juego más fácil para apuntar. La gente tiene que mejorar y se acabó. ¿Qué van a hacer ahora? You should expect bueno. a recoil in between what we had in year 7 and what we have right now. A ver, tarda mucho en romperse, pero una mierda, tío. Operators move 10% slower. Remember that you release a new attachment, the horizontal grip, that will help you to increase your speed by ¡Señal de Deimos! ¡Arriba a la izquierda, Deimos! Deimos está ahí arriba a la izquierda. Muy bien. Hay que estar atento a todas las cosas que nos están enseñando. Sinvergüenzas que son. Es el momento. Who gives Operation Deadly Omen its ominous name. Vamos a ver. Deimos. Vendetta con su... Eso es el revólver, ¿no? Y su gadget, que es una puta mierda. Vamos a verlo. A lo mejor no, ¿eh? Pero vamos a verlo. Sí, claro, porque tienen que hablar todos en inglés. Yo también me he dado cuenta que era español, pero no lo quería decir. Dímelo. ¡Ay! ¡Nuevo operator! ¡Deimos! ¡Ay! ¿Cómo lo van a inflar a cosméticos a Deimos, eh? Ah, qué bueno, va a contar la historia. Qué guay, tío. Un año entero. Qué guay. Ah, mira, todos los operadores. El arte. No sé quién es Bass Reeves. Or an outlaw himself. The character went through a lot of iterations when it came to the mask. We wanted something that kept all of the mucha players máscara guapa, guessing who he is. Está muy chula. Through a dozen of masks that pues la podéis reutilizar, para hacer ciertas skins. Porque esa de la derecha está muy chula. Was very strategic and who was going to challenge Rainbow. This device idea comes from the US military, which has developed a type of nano flying drone that we always wanted to introduce into Siege. These are flying machines shaped as small helicopters, and they are very fast, hard to see,
Lo ve las balas que dijimos en el tráiler. No eran balas, eran como cámaras que detectan. Ajá. And defender, beware, because when you see this flyer, this is just a matter of time before Deimos shows up. Ajá. ¿Y si la hago solo para asustar? A ver. One by one, every operator dies. Este se la ha tomado en serio, That's the promise Deimos made when he made his devastating first appearance last year. Ajá. And it's a promise he intends to keep his targets with ruthless efficiency. ¿Ese revólver qué es? He's bringing a collection of small probes called Deathmark trackers. These little machines will seek out their target no matter where they are ¿Ven su target? And relay their location to Deimos and only to Deimos. Mira ese AK. Oh, es ese AK. Ese AK me gusta. It can't be said that Deimos isn't the sporting sort. While Deimos' Lo... Está muy chulo al final, No está tan mal, Pero tú ves a Deimos también. Ves a Deimos, pero un poco más lento. Oh, qué bien suena el arma. Vale. Mira, por ejemplo, ahí, pum. Lo identifica, primero lo identificas. Ajá, ¿y luego qué? Y lo añade a la lista y puedes ir cambiando. Mira, ahí a la B, en la B. ¡Hala, qué chulo, tío! Pero solo con la pistola, Y ahí lo marca. Pero todo el rato. Es muy todo el rato, Está muy guapo. Oye, cero recoil esa pistola, By Deimos. ¿Quién iba a ser si no? ¡Qué guay la portada de Deimos! ¡Qué guay, tío! Lo puede cancelar, Qué guay. El AK. This is a decent assault rifle with a large magazine for when all you need is to just rain down bullets on the enemy. Alternatively, he can bring the M590A1. Una escopeta. This is the SAS shotgun of choice and a personal favorite of mine. A ver, es una muy buena escopeta, sinceramente. Sí, bueno, ahí he piqueado muchísimo. Pero, no me digas. No me digas eso. No me digas que esa mira va a ser para siempre. Dos tiros, Bueno, ahí ha fallado un poco, pero son 2 tiros, It'll make sure to take down anything in Deimos' path. Deimos comes equipped with either frag grenades or hard breach charges. Frag grenade, pero tiene esa mira para siempre, dime que no, Flush out enemies in entrenched positions. On the other hand, hard breach charges allow Deimos to bear down on a site once he's secured an area. Either way, Deimos will make sure that no one can hide from him. Bien. Deimos is a 2 health, 2 speed operator. Bien, es lo mejor que le pega, Is made so that he can push aggressively on the enemy. Oye, es un muy buen personaje, con la tontería. Buena. Deimos' ability can take one piece of the defender equation off the board, but he can also weaponize the intel that he provides. Vale, sí. Claro, puede estar él solo o ayudar con su dron. Hostia, me va a gustar mucho este personaje, No ha querido matarlo, ¿En solo play es risky? ¿Qué va? Ash y Blitz, mira. Claro, porque estarán juntos. Muy guapo, Who can anticipate or disable traps like IQ or Thatcher, and flank watch operators like Nomad and Gridlock are great additions to make sure that Deimos doesn't have to worry about additional variables on his hunt. Vale. Deathmarks are small and fast, making it nearly impossible to avoid once they've found you. However, pero lo puede... mira. It is possible to hide from them or se pueden esconder, Gadgets that disable electronics, Mute, y si se mete dentro, o tu arao. Oye, no está nada mal, Pensaba que iba a ser un poco más mierda. No está mal. Mira, solo es mientras esté dentro. Oye, pues muy bien igualmente,
Vigil is uniquely suited to dealing with Deimos. Vigil es el His mejor. ability to deny intel also applies to Deathmark trackers. Deimos is a terrifying operator. His ability to control the flow of battle means that nobody is safe. When Deimos is on the board, he's a problem, and he needs to be dealt with. A ver, lo están enseñando como si fuese muy roto, pero regular, ¿eh? Let's get some impressions from a special guest. Jinxis, ¿no? Someone in the community ¿Puede ser? who's played a lot Está de disfraz, of sí. and recently played an early hands-on session. Qué guay, me with Operation encantaría, Deadly tío, Omen. jugar las de Please estos, tío. welcome Jinxie. Estaba claro que va a ser él. Let's do it. ¡Ey! This is a sick ass gun. When he's in the right hands, he could be a 10 out of 10 operator because it's going to have that double ping effect. Mira, de fondo se ve. The other attackers don't have that ping. So if your communication stays good and Deimos can actually call out where the roamers are, you can destroy roamers. O sea, que si eres Olo. Secondary was one of the most fun guns ever. Like I could make so many line of sights through like 3-4 walls, like long range. It was sick. Ace, baby, ace! Oh yeah, this op's insane. This op's Está muy guapo, Key tío. to Deimos and what he promotes more than anything is communication and call outs. Como en todo el juego, ¿no? Básicamente. Que la comunicación es because like lo que más. recently the ranked meta, not pro league, but the ranked meta is just everyone running around. So that operator would actually shift the meta. When Está I muy found bien, out Ash R4C ACOG was coming back, I almost shit my pants. Hombre. And like they even brought back Buck ACOG and all the other iconic ACOGs. Castle has an ACOG. Todas So las I think icónicas that's Jaeger. ACOG. No me lo puedo creer. Deimos is so good. I'm out. Oh, hostia, la que se ha Play dado. the season test server Todos Operation tienen Deadly ACOG. Omen Starting next week. Madre mía. Take the new shields for a spin. Experiment Eh, with new attachment upgrades. ¿Cuándo? Lo and acaba de see decir, how ¿no? devious Deimos really is. Remember, whether you're in the test server or just playing as usual, Ya, please si es ya, report ya, issues you mañana, ¿no? encounter to R6Fix for a chance to ¿Ha earn dicho some cuándo? No rewards. lo he visto. We're also hyped for the live reveal of Year 9 of Rainbow Six Siege tomorrow. ¡Mañana! at the finals Oh, mañana no of sé the si voy a Six poder, ¿eh? Invitational in Sao Paulo. Estar en directo. Until then, here's one more thing to celebrate. ¿Qué más? Happy Lunar New Year. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¡Ah, hombre! ¡Nueva skin! Ya era hora el élite de Jing, la verdad. Ya era hora. El sonido ese obviamente hay que meterlo. ¡Wow! La pistola de Jing, brutal. Por cierto, si alguien quiere ese... ¿Ya? ¿Se acabó? Se acabó, se acabó. Todo lo nuevo está muy guapo, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Pues nada, hasta aquí ha sido la presentación. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y, bueno, 2 Elite Skin, ¿eh? Van a venir. Seasonal Event. Wow, wow, wow. Pues nada, esto ha sido en la siguiente semana, March 12. Pues nada, el 12 de March nos veremos, estaremos probablemente también en directo si no cae en un mal día. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle gracias así, suscribíos para más y hasta la próxima.